Para todas las personas que nos están viendo el día de hoy, personas allá en América Latina, Centroamérica, Europa, incluso aquí mismo en Israel. Lo prometido es deuda. El día de hoy tenemos nuevamente al chef, aquí al señor Michel Amar, en nuestro segundo webinar que teníamos programado. En esta oportunidad vamos a entrar mucho más en lo que sería la gastronomía propiamente de lo que se considera aquí en Israel, gastronomía israelí, como también la comida propiamente del judío. En este caso, quien les habla, Efraín Maldonado, CEO y fundador de la Academia Online Hebreo. Nos disponemos a traer nuevamente al chef, al señor Michel Lamar, en el cual quiero darle las muy buenas tardes y bienvenido nuevamente, señor Michel, a nuestro webinar. ¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias Bien. por recibirme. Y, y bueno, empecemos, empecemos esta charla lo más distintivamente posible, que Perfecto. me parece muy interesante y muy interesante para nuestros oyentes. Sí, la verdad que sí, es muy interesante. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes que tú nos vas a saber responder, nos vas a aclarar muchas cosas en referencia a la gastronomía israelí, pero también a la gastronomía y comida propiamente judía del pueblo judío. Entonces sí, vamos a empezar. En este caso tenemos una primera pregunta, el señor Michel. ¿Cuál es la comida típica de los judíos? ¿Cuál es la comida típica del pueblo judío? ¿Cómo lo podemos decir a las personas que están allá? ¿Cómo podemos identificar esa comida? Bueno, hay unas, previamente hay que hacer unas particularidades en esto. Primero, la particularidad más importante en la comida judía es la kashrut, que es el que lo que vayamos a consumir sea apto o no, Ok. por la ley religiosa nuestra de la Buenas Torah. tardes para todas las personas que nos están Eso viendo es el día de hoy. básico para entender después lo que vamos a hablar y se va a desarrollar en este diálogo y entrevista. Teniendo claro esto, esas particularidades de la kashrut, que son ciertos animales que puedes comer, otros no, la forma de tratarlos, de cocinarlos, y que todo está establecido en la Torah, en la ley judía. A partir de ese momento podemos empezar a hablar de lo que es la comida judía. Ok. Y la comida judía principalmente, disculpa, se presenta, es muy estacional, que es muy importante si es primavera, si es verano, si es el año nuevo, y se guía un poco por por estos festivos religiosos y por la temporalidad de los productos. Ok. Esto es básico entenderlo para luego entender de qué es lo típico de la comida judía. Es difícil decir qué es lo típico de cada sitio, puesto que la comida judía, la particularidad que tiene, aparte de la kashrut, es las distintas procedencias del pueblo judío. Claro, total. Ahí era donde quería, entonces, según lo que estás diciendo, la comida típica del pueblo judío, del judío como tal, no es a diferencia de otros países, por ejemplo, España. Cuando se habla de España, la gente normalmente relaciona a gastronomía la paella, ejemplo, entre otros platos. Por supuesto que los van a ver, pero es lo que más se reconoce a nivel de mundo. España, paella. Colombia, por ejemplo, bandeja paisa. Venezuela, por ejemplo, el pabellón. Son comidas típicas de cada pueblo o de cada país. En el caso nuestro, el pueblo judío, entonces, entiendo, según lo que nos dices, no. La particularidad es el kashrut, el reglamento de lo que serían la comida.
de cómo hacer, de qué debemos comer, qué es apto y qué no. Y por supuesto, dependiendo de la procedencia del judío, A si es de partir de ahí se Europa, desarrolla, a ok. partir de eso, de esa premisa, se desarrolla. Luego está ahí gente de procedencia del norte de África, como puede ser Marruecos, Ujú, Argelia, sí. Túnez. Hay procedencia mizrahi, que se dice oriental, Ujú, que son Siria, Líbano, Irán, Yemen incluso, y cada uno ujú, tiene sus platos preferidos, sus claro, platos típicos. Y esos son los que se dan en Israel. exacto. Y ahí entonces viene la segunda pregunta, la que tenía preparada dentro de lo que el itinerario del día de hoy. ¿Cuál es la comida más tradicional en Israel? Entonces, Volvemos, y te contesto, volvemos a lo mismo. La comida tradicional es la comida de cada uno, cada procedencia, cada grupo, digamos, no étnico, porque más bien cultural ok, de los judíos, de la diáspora que llegan a Israel, traen sus costumbres, sus culturas, sus crianzas, su forma de entender la vida, su idioma, y ellos traen también sus platos típicos. Por ejemplo, el yemení, temani que decimos en Israel, viene con ciertos platos típicos de ellos, como puede ser, entre otros, el yahnu. El yahnu es una especie de masa enrollada en mantequilla, cocinada durante 12, 14 horas el viernes por la noche y lo desayunan en la mañana, junto con un huevo cocido y un poco de remolacha, un tipo de salsa de remolacha, algo picante. En fin, cada uno luego hay unas variaciones. La, la jatibá, perdón, me he equivocado. Tiene otro nombre, ahora no recuerdo, pero utilizan los huevos con, no es la típica tortilla francesa que dicen que es el huevo revuelto, liado, sino que le echan cebolla, perejil, cualquier cosa. Los ashkenazim utilizan otras cosas. Y totalmente diferente la entonces comida. así podemos seguir por los iraníes, por los kurdos, por las zonas de Irak del norte porque, o Tus del sur, vecinos, y, o los de procedencia francesa o española, como yo. Cada uno tiene unos claro. platos típicos. Y aquí se conjuntan todos, se da un poco todo. Es difícil, salvo que queramos considerar los platos verdaderamente más populares, como es el hummus, el falafel, el, la shubshuka, Shawarma. el shawarma, todo esto, que son la comida, digamos, entre comillas, la comida callejera. Eso te Empezó iba, siendo eso callejera, quería hacer referencia. pero son comidas típicas del Mizrahi, que se quiere decir oriental, y también se mezcla también, obviamente, con la cultura árabe, con los dulces árabes, en fin, en definitiva, yo te diría que el plato típico son todos. Son todos, es verdad. Pero lo que tú has dicho es algo muy cierto. Esa comida callejera, cuando uno sale en Israel, afuera, Hanam, en Tel Aviv, afuera en cualquier tienda, en cualquier restaurante, tú lo que más consigues de manera popular es el hummus, consigues el falafel y consigues el shawarma. Entonces, eso de una u otra manera tú consideras que se ha importado al mundo afuera a que pudiesen llegar a pensar que es la comida tradicional del israelí.
o comida típica judía? ¿Sería un error pensarlo? Sí, totalmente, totalmente. La comida judía, la gastronomía judía es muchísimo más extensa, Amplia. elevada y variada que lo que nos podamos limitar al hummus o al falafel o al shawarma. No, Totalmente. no tiene nada que ver. La comida judía tiene una tradición milenaria desde antes, ya desde el primer templo. Después tuvo unas influencias de la parte helenística y romana durante casi 4 o 5 siglos. Eso fue muy importante también. Posteriormente aquí existió un imperio otomano que durante 400 años, que eso también influyó en lo que es la culinaria regional, y posteriormente con el Estado de Israel, que se crea en 1948, afluyen gente, judíos de todas partes, del norte de Europa, del centro de Europa, del norte de África, posteriormente de Sudamérica, y cada uno va dejando su impronta, va dejando sus cocinas, su forma de cocinar, de cada uno, cada maestrío con su librillo, como dice el refrán. Claro. Y esto es la riqueza de la cocina, digamos, israelí judía. Luego podemos entrar en particularidades o más especialidades que podríamos decir del centro europeo, de lo que podemos o llamamos Ashkenazi. Ashkenaz quiere decir Alemania, el Ashkenazi, que no hay que olvidar que la población Ashkenazi se nutre primero de los primeros habitantes que vivían en la zona del mar Egeo, como puede ser Turquía y Grecia, los Balcanes, que van emigrando hacia el norte, allá por el siglo IX, por ahí Ok. hay muchas migraciones. Y posteriormente hay también migraciones que los llamados sefaradíes, que viven en Francia, también emigran hacia el norte de Europa, y estos son los que llamamos Ashkenazi, y tienen su propia cocina, digámoslo así, ¿no? De cocinar igual que los demás. Todo esto hace que sea muy variada, es muy diferente algunas de otras, salvo que tienen algo en común, quien quiera seguir la regla, por supuesto, que que es la kashrut. La kashrut. Eso quería hacer referencia. Hay una pregunta bastante interesante en referencia a esto. Pero antes queremos saber qué tipo de comida consumen los judíos. Sabemos que hay comida apta para el judío, que es el kashrut, kosher, que hay ciertas, digamos, situaciones que deben cumplirse. Pero específicamente, ¿qué tipo de comida consume el judío? Es decir, en relación a las aves, en relación a la carne, en relación a las verduras, vegetales. O sea, ¿cuál es esa comida que consume el judío en su día a día? Bueno, en principio, con respecto a las frutas y verduras, prácticamente que yo sepa, son todas aptas. Solamente que tienen un tratamiento muy exhaustivo de que no tenga ningún rastro de ningún insecto o animal, ni por supuesto tierra o mineral o cualquier. Con lo cual tiene que estar muy lavadas cada uno en su casa, o ya en Israel ya hay empresas que preparan
sus productos manufacturados, pero ya con esa predisposición, pero incluso así, luego las personas en casa lo lavan con vinagre o con algunos productos químicos especiales para ello. Con respecto a las carnes, pues me parece que lo hemos comentado en algún video anterior, pues que hay ciertos animales que viene escrito en la Torah que no podemos consumir, como es el camello, como es el cerdo, los animales tienen que ser de pezuña partida. Y el otro se me ha pasado. Las aves. Me has preguntado por las aves. Las aves vienen definidas en la Torah, hay unas cuantas aves. Lo que no pueden ser la gran mayoría de las aves son carroñeras. La gran mayoría. O sea, la mayoría son carroñeras, pero las que consumimos no son carroñeras. No son carroñeras. Ok. Por ejemplo, la paloma no comerá nunca de un cadáver. Total. Entre esas también entraría entonces la Comen gallina, grano, comen en los pato, campos, el los pavo. pastos, en fin, hay ciertas aves que el propio pollo, gallinas, todo esto no comen carroña, no son carroñeros. Estos sí que no son admitidos. Los animales como la vaca, como puede ser el cordero, como puede ser el chivo, como puede ser que otros, el pavo que has nombrado, en fin, hay una serie, ya esto lo dejaría yo más bien para un especialista en ello, como puede ser un rabino, que pueda explicar mejor. Total. Pero sí que hay una distinción entre eso. Los pescados han de ser con escamas y con aletas. No se puede comer lo que se llama conocidamente el marisco, los moluscos, en fin, ciertos animales del mar. Y hay pues la lubina, la dorada, la sardina, el pescado azul y otros cuantos más que sí son consumibles. Y esa es una particularidad que condiciona mucho lo que es la comida judía y estamos en el supuesto siempre del que lo quiera cumplir. Claro, por Está en supuesto. su libertad de que el que quiera cumplir y el que no come cualquier cosa que le apetezca. Pero para los que somos y seguimos esas leyes de la Torah, nos ajustamos a ese tipo de productos que podemos consumir, como son los que acabamos de nombrar. Ok, bueno, teniendo en cuenta relación lo que estamos hablando y dando el seguimiento, tenemos la comida kosher, que es la comida que normalmente se come en Israel. En su mayoría los restaurantes todos tienen el sello kosher, tienen la teuda kashrut, que la otorga la Rabanut en Israel. Entendemos, según lo que nos has dicho, hay ciertas aves que se pueden comer, hay ciertas carnes que se pueden Quiero hacer comer. 2 segundos, Sí, déjame 2 segundos, que los animales que me parece que antes se me ha pasado y no lo he dicho, que tiene que ser con pezuña hundida hundida y y rumiantes. rumiante. Bueno, nada más que eso. Ok, perfecto. Lo que trato de entender también y que quiero que todos entendamos es, ok, perfecto, se cumple entonces las aves, se cumple las aves en las cuales se pueden comer y cuáles no se pueden consumir. Solamente es eso lo que marca el kashrut, la comida kosher, es decir, el ave, ejemplo, el pato, y ya lo puedo comer porque cumple con eso, o tiene otra condición especial el pato. O por ejemplo, la carne, la vaca, ok, la vaca tiene pezuña, es un animal rumiante,
ya está, la puedo consumir o tiene alguna especificación. No, la La tienen, la tiene, tienen. ¿verdad? Ah, ok, A ciertas partes del animal que no comemos. ok, Por ejemplo, de la vaca, pues sería el nervio ciático. Hay cierto tipo de grasa, ver que no lo podemos comer tampoco. Repito, particularmente creo que esto es más para un especialista como un rabino que nos podría aclarar muchísimo más. Pero sí que cada animal tiene unas particularidades que hay que no se pueden comer. ok. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que sería el estilo de la comida kosher. Ok, eso es algo que todo el mundo allá afuera lo pregunta y fuera de Israel lo toman como una moda allá afuera, ¿no? Vamos a comer o vamos a un restaurante, incluso en Venezuela lo hay, ¿ok? Al estilo kosher, que no, por supuesto que no cumple todo esto, pero sí, por lo menos no te sirven cerdo o no te mezclan la carne con la leche, cosa que también sería interesante que nos hablara un poco de eso, esa normativa o reglamento de que no se mezcla un producto lácteo con un producto cárnico. Pero entonces más en relación al estilo kosher, ¿qué nos podrías hablar en referencia a eso allá afuera de aquellas personas que lo quieren practicar incluso? Bueno, particularmente a lo que acabas de nombrar de no mezclar la leche con la carne, esto es un mandato de la halajá, de la Torá. Y verdaderamente yo no sabría decirte por qué. Creo que en general hay ciertos mandatos en la Torá que desconocemos Uh -huh. y son mandatos de la Torá y nosotros como seguimos ello, pues las cumplimos. No hay una razón específica, aunque por otro lado dicen que, bueno, pues que la carne no puede ser cocida en la leche materna, y en fin, hay infinidad de explicaciones o de que no es tan sano, pero la verdad yo particularmente la desconozco, solamente que es un mandato y lo cumplimos. Por otro lado, quería a tu pregunta hacer un poco un paréntesis, primero explicar de que la comida kosher se ha extendido en el sentido de que la gente lo aprecia como algo más sano, Totalmente, como algo totalmente. más sano. En el devenir de las sociedades hoy en día se busca pues ser un poco más sano, hacer deporte, comer mejor, ciertas dietas, algunas son más veganas, otras menos, unas son veganas durante toda la semana, pero el Shabbat procuran comer ese día, nada más que carne, el pescado, y de forma, bueno, pues como ocurre siempre, eh, la manera que se va difundiendo hoy en día en el mundo global y en el mundo de la comunicación, que todo se sabe al minuto, pues la gente va aprendiendo. Y esa es la apreciación para que en ciertos países se dé esa condición de hacer y de llevar un restaurante, vamos a decirlo, o la gente en particular en su casa, de cocinar al estilo kosher, Al estilo al kosher. estilo, sin ser Propiamente propiamente kosher. kosher, ¿no? Kosher. Kasher, que nosotros decimos kasher porque en hebreo o de forma latinizada se dice kasher. El kosher se nombra, más bien es una fonética anglosajona, es decir, kosher. Ok. Pero la palabra correcta en hebreo es kasher, Kasher. Kasher que traduciría literalmente, si lo apto, intentamos traducir como apto, apto, algo que se es apto puede, que se que puede se puede consumir, ingerir. ingerir y, y lo kosher, no kosher, es no apto.
no apto Ok. para... Y entonces entendiendo esto, digamos que las reglas específicas estarían para las carnes, para las aves. En este caso el pescado no cumpliría digamos algo específico, sino sencillamente el hecho, No, entendemos que tiene que tienen tener escamas y escamas y aletas. aletas de la especificación, pero sencillamente sacarlo del río, sacarlo del mar es suficiente. No necesita un tratamiento especial, solamente que el pescado cumpla con la Bueno, el prescripción. tratamiento especial que es el de todo higiene posible que tienes que tener siempre cuando manipulas un producto comestible, ¿no? Claro, por Algo supuesto. que vas a ingerir, pues tiene que ser tratado con... nosotros le damos un plus. Ok. Nosotros, me refiero a nosotros, los que somos, que seguimos la ley judaica, le damos un plus que es la bendiciones a lo que comemos. Lo que consumimos. Y según lo que consumes, bendices. Si es Totalmente. pescado, si es un sólido, si es agua o cualquier bebida, si es vino, por cierto, Como es costumbre. como es costumbre en el Gastronómica Online Online Hebreo, hebreo. será hacer un brindis por todos Sí, claro que y sí. decir la verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam, boré peri agefen. Amén. Ok, bueno, señor Michel, después de esta rica copa de vino, quisiera que nos dieras una generalidad o una particularidad, en resumen, de lo que sería la comida o la gastronomía propiamente judía en Israel. Bueno, entonces yo empezaría por referirme tal vez sin ser, sin tener ganas de recomendar todo lo que hemos dicho en otras ocasiones, pero la particularidad muy diferente a todos los países del resto del mundo es la kashrut. Total. Esto es así, Discutible. es así. A partir de allí se extiende pues la forma de cocinar, la forma de entender la cocina, la forma, los productos, cómo tratarlos, las costumbres, las culturas de procedencia de todos los judíos. Y como hay procedencias de Sudamérica, de Europa Central, del sur, del norte de África, de Oriente Medio, incluso de Asia, ¿no? Tenemos gente incluso que han llegado del norte de la India, ¿no? Sí. Bueno, judíos de todas partes. Incluso hay algunos japoneses y chinos. Filipinos. Y filipinos también. Etíopes. Resulta que hay, el otro día viendo un programa de televisión, y tenemos aquí unos judíos ugandeses de Uganda, que, bueno, pues debe ser de algunas tribus, de algunas que, no sé, de alguna manera se asimilaron con algún poblador judío que fue por allá, o, en fin, que siguen la fe mosaica Mm. con plena razón de su ser y quieren seguir La lo que Torah. es la Torah, con más o menos intensidad o con sus particularidades por dónde viven, quién son y demás. Ahora, a lo que vamos, a lo que es la gastronomía en Israel. Y es tal diversidad, es tan grande la diversidad, que comparativamente
con algunos países europeos que nos doblan, nos triplican, nos cuadruplan la población. Nosotros somos muy pequeñitos, pero acá se hablan muchísimos idiomas. Y tantos idiomas se hablan que hay cocinas que les acompañan, Claro, costumbres y culturas que les acompañan. claro. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué comida es la típica? ¿Qué plato es el típico? Quitando los 4, 7, 8, 9 famosos callejeros, es muy extensa la comida judía. Empecemos por la marroquí. No olvidemos que en Israel tenemos una población de origen, de procedencia marroquí, que llega al millón y medio de personas, que se sepa. Sobre una población de 8 millones, 9 millones. de 8 millones de judíos. Es una población, estaríamos hablando de más del 10%. Más del 10%. Y ellos tienen sus costumbres, su forma de cocinar, que es estamos en el caso mío, que somos sefaradí, pero de origen marroquí. Las comidas especiadas, los dulces con mucha almendra, con mucha miel, el picante, aunque el picante no es el determinante no es en la comida marroquí. Más las especies. Pero es más las especies. Sí, las especies son más determinantes. Pero sobre todo la finura. La cocina judío marroquí se distingue, aunque esté mal decirlo, pero es un poco la aristocracia de la cocina, digamos, norafricana u oriental, porque tiene un grado de finura, un grado de conocimiento por la riqueza. Primero porque se concibió mucho en la España de siglos muy anteriores, ¿no? Estamos hablando de que llegaron los judíos a la península española con los fenicios. Luego estuvo el Imperio Romano, luego estuvieron los visigodos, luego ya empezó la conquista árabe. Es una mezcolanza muy grande de costumbres y de cocinas, como a mí me gusta decir. Cada uno trae su aporte y esa mezcolanza, y con la particularidad de la kashrut y del Shabbat, los judíos se tuvieron que esmerar y superar en las cocciones de sus productos, de sus comidas, de sus seudot, que se dice, de sus comidas o almuerzos, no sé cómo se pueda traducir al castellano, de forma de que no transgredir el Shabbat. Esto hizo que, pues prácticamente se sabe que lo que es el escabeche es un invento judío. La fritura, el tempura tan conocido y tan de moda últimamente en Asia, en Japón, en Tailandia, en fin, en general, es también una fritura judía, porque lo que tiene la cocción de la fritura es que una vez frito el producto, sobre todo esto se da en los pescados, que son mucho más delicados a tratar que una verdura o una carne, porque son perecederos, tienen muy poco tiempo, ¿no? Al sellar
y cambiar la forma molecular de su anatomía, haces que se conserven los jugos y todas las propiedades. Y a partir de ahí, de ese frito, lo incluyes en una olla que la vas a cocinar y que la estás cocinando, la empiezas a cocinar el viernes y la vas a consumir 12 horas después. Con lo cual, estamos hablando de técnicas de cocción. Esto es una particularidad que te la da la kashrut. El pueblo judío se inventa la forma, dado que no puede manipular, no puede. El Shabbat es un día de espiritualidad, de rezo, de estar en familia. Y eso determina mucho la cocina que tiene que hacer. Ahora, vamos a traslademos esto al norte de Europa o al oriente o a cualquier otra zona del planeta. Cada uno, cada comunidad, cada lugar geográfico adapta estas cocciones según el producto que tiene y le permite el producto, el vegetal o lo que es el pescado, la carne, le permite poder hacer este tipo de técnicas, ¿no? Claro, total. Y esto hace que la variedad en la cocina judía sea muy, muy diversa. Luego hay otro aspecto que es muy importante también, que hay que considerarlo, porque en los siglos XVII, XVIII, XIX, incluso ya entrando en el XX, las comunidades judías, ya en el XX ya no era tanto, pero siglo XVII, XVIII, XIX, las comunidades judías en centro de Europa o norte de Europa prácticamente eran muy, muy, muy pobres. Muy pobres. Y eran pocos los que destacaban o tenían una vida, llamémosla ahora hoy en día, holgada. O que hubiera por ahí algún ricachón, pero muy poquitos. Esto también determinaba la cocina que hacían. Y el producto que tenían. El filet de fish que se hacía con una suerte de, digamos, de albóndiga de pescado, envasada o macerada en una suerte de agua dulce con azúcar, con alguna verdura, zanahoria, con alguna hierba, con algún conservante, como puede ser el limón, el vinagre. Pues esa era una comida que hacían para el Shabbat. Las albóndigas aguantaban el paso del tiempo. Con las carnes otro tanto, cuando las veían. Claro. Así que lo que más comían eran ciertas verduras, ciertos tubérculos y por supuesto, bueno, pues cuando la familia que se lo podía permitir comía más a menudo carne o pescado. En el interior de lo que es hoy en día Bielorrusia, Polonia, quitando las zonas costeras que tenían un poco más de oportunidad de comer pescado, las que no estaban en el interior, pues comían pescado de río o de agua dulce. Y buscaban la manera de hacerle el escabeche, de hacer las albóndigas, que es el filet de fish, que lo comían frío. Y esto es todo lo contrario a lo que teníamos en la zona sur, como es España,
Italia, Marruecos. Después de la expulsión de los judíos, el judío se va por las zonas ribereñas del mar Mediterráneo, se instala en toda la zona de los Balcanes, lo que puede ser hoy en día Bulgaria, Croacia, Serbia y por supuesto Turquía, que es donde Grecia y Turquía, donde recibe al máximo de integrantes de la comunidad judía sefaradí española. Pero ahí ya van tomando también, se mezclan otras costumbres y otras culturas. La cultura gastronómica turca o otomana, mejor la definición es otomana, dado que turca o Turquía es mucho más reciente, nuevo, y ellos son otomanos. Y ahí la región es bastante grande, con una diversidad de turcomanos, y cada uno con sus costumbres. Una muy particular, que hoy en día también la tenemos en Israel, es la de los lácteos. Y los lácteos, como el lebne, como los quesos frescos, están muy popularizados en Israel. Apenas hoy en día se empieza ya a tomar quesos más curados, pero por la sencilla razón de que la demanda es mayor, puesto que hay más población venida de Europa a Israel. Y ellos están acostumbrados a los quesos más curados. El yogur, el queso fresco, todo esto viene un poco desde las invasiones mongolas a lo que es el Asia Central, y llegado casi al Mediterráneo, ¿no? Claro, entonces podemos definir que no hay un plato típico en No, la no lo comunidad hay, judía, no lo hay. ni en Israel incluso, dado a esa diáspora de más de 2000 años, según lo que nos has venido diciendo, entendiendo, el judío, según su posición geográfica, opta por los productos geográficos que le puede brindar, ¿no? Para poder hacer su reinvención de la cocina. Hablamos de los europeos, Centro Europa, hablamos de España, hablamos del norte del África, incluso América Latina, que después de la expulsión de los judíos de España, hoy en día están Marruecos, llegaron a haciendo América Latina, aportaciones muy ricas, importantes y ricas. en Israel hoy por hoy. Incluso hay un chef que se llama Nano Bronstein, originario del Perú, y él lleva como 10 o 12 años en la zona de Tiberia, del lago del Mar Muerto, llamado Mar Muerto. Es la zona más baja, con menos altitud con respecto al mar. Tiene 400, no recuerdo exactamente, 420 y tantos metros bajo el mar, del nivel del mar. Y ahí se da una particularidad, esa zona, para criar, para plantar y para hacer crecer y producir ciertos vegetales que se hacen y se producen en Perú. Okay. Con lo cual, este hombre era pensado, en vez de importar, encontró un clima donde él, que es parecido a cierta zona del Perú, donde le crece ciertos productos vegetales y demás. Muy similares a lo que puede dar en Perú. Yo diría que iguales casi. Perfecto. Bueno, entonces, como hemos venido diciendo, lo que realmente identifica a la comunidad judía, más que un plato, es la gran diversidad. Claro, pero lo que identifica, que no es un plato porque hay mucha diversidad,
es entonces el kashrut. No, el kashrut es Eso es determinante, indiferentemente. es determinante, por Entendemos supuesto. entonces, por parte de la Academia Online Hebreo, vamos a tener el compromiso. Mismo señor Michel Amar nos lo ha dicho en lo que ha sido la entrevista. Tenemos el compromiso entonces de invitar próximamente, así va a ser, a un rabino, que nos pueda hablar mucho más en profundidad, porque estoy seguro que lo van a querer conocer también todos allá, lo que sería ya el kosher propiamente de la halajá, desde el punto de vista judío, rabínico, como ley, como misbah y como Sí, demás, ¿no? Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, se nos ha agotado. Yo espero que de verdad les haya servido de mucho los aportes del señor Michel, como se lo habíamos hablado ya en este segundo webinar que hemos tenido con el chef. Así que, bueno, chef, la despedida, para despedir a todos allá que nos están viendo, que están... Ah, y es importante, ya por ahí viene rodando una receta del chef, ¿ok? La vamos a publicar próximamente, no se la pueden perder, así que atentos todos, por favor. Bueno, pues la nada más que despedida. decir que muchísimas gracias y que sea muy pronto el próximo webinar que Así va a ser. estamos aquí en disposición ya Claro que para sí. lo que manden. Claro que sí. Muchas gracias. De verdad que sí. A ustedes. Leí traído a todos. Leitraot. Bye.